Yo maté a mi esposo, y durante 20 años creí que me había salido con la mía, pero el día que desperté de ese sueño comprendí que la verdadera muerte no fue la suya sino la mía, porque llevaba 2 décadas enterrada en vida sin saberlo, y lo que descubrí después de ese despertar me destrozó de maneras que ni siquiera la peor pesadilla podría haber anticipado. Son las 5 de la mañana y ya estoy despierta porque a esta edad el sueño se vuelve un lujo que el cuerpo ya no puede permitirse. Me levanto de la cama con ese crujido en las rodillas que me recuerda cada día que tengo 63 años, aunque por dentro a veces siento que todavía tengo 30. Camino descalza sobre el piso frío de madera que rechina bajo mis pies, y ese sonido es lo único que rompe el silencio absoluto de esta casa que alguna vez estuvo llena de voces y risas y ahora solo guarda ecos de lo que fue. Preparo el café en la misma cafetera italiana que compré hace 40 años cuando todavía creía en los finales felices. El aroma llena la cocina y por un momento casi puedo fingir que alguien más va a bajar las escaleras para acompañarme. Pero nadie baja, nadie ha bajado en mucho tiempo. Y me siento en la mesa con mi taza humeante mirando por la ventana como el barrio despierta lentamente con sus rutinas que ya no incluyen saludarme porque me he convertido en esa anciana solitaria que todos conocen pero nadie realmente ve. Tengo una hija, Daniela, que vive a 3 horas de aquí con su familia perfecta en su casa perfecta con su vida perfecta. Me llama los domingos por obligación y la conversación nunca dura más de 10 minutos porque ¿qué puede decirle una vieja a una mujer ocupada que tiene su propia vida, sus propios problemas, sus propios secretos que probablemente nunca me contará así como yo nunca le conté los míos? En el cajón de la cocina guardo las facturas sin pagar porque la pensión apenas alcanza y a veces tengo que elegir entre la calefacción o la medicina para la presión arterial. Pero eso no se lo digo a nadie porque el orgullo es lo último que nos queda cuando todo lo demás se ha ido. Y prefiero congelarme en invierno antes que admitir que la mujer que una vez tuvo todo ahora cuenta cada centavo como si fueran granos de arena escapándose entre los dedos. Hay una habitación en el segundo piso que nunca abro. La puerta permanece cerrada con llave y la llave está escondida en un lugar que solo yo conozco. A veces paso frente a esa puerta y siento un peso en el pecho como si alguien estuviera sentado sobre mis pulmones impidiéndome respirar. Dentro de esa habitación están todas las cosas de Roberto, mi esposo. El hombre que según todos murió en un accidente automovilístico hace 20 años cuando volvía de un viaje de negocios. El hombre cuyo funeral fue una producción perfecta de luto y lágrimas y condolencias susurradas. El hombre por cuya muerte recibí un cheque de 20 millones de pesos del seguro de vida que cambió mi situación financiera de la noche a la mañana. Pero la verdad que nunca le he contado a nadie, es que Roberto no murió en ningún accidente, yo lo maté. O al menos eso creí durante 2 décadas enteras hasta que una mañana desperté y descubrí que todo había sido una mentira construida sobre otra mentira construida sobre un abismo de engaños que ni siquiera mi mente más retorcida podría haber imaginado. En el calendario de la cocina hay una fecha marcada con círculo rojo, el 15 de marzo, el aniversario de su muerte, o de lo que yo creía que era su muerte, y cada año en esa fecha me siento en la sala con una copa de vino barato y le habla su fotografía como si pudiera escucharme. Le pido perdón aunque no sé exactamente por qué porque si hice lo que creo que hice entonces él se lo merecía, pero si no lo hice entonces he estado pidiendo perdón por un crimen que nunca cometí y esa posibilidad me aterra más que cualquier otra cosa. Los vecinos me saludan con esa cortesía forzada que la gente reserva para los ancianos solitarios. La señora Martínez del número 12 siempre me pregunta cómo estoy con esa voz cantarina que usa con los niños pequeños y los perros, como si mi edad me hubiera convertido en alguien incapaz de entender el tono condescendiente. Le sonrío y le digo que estoy bien porque ¿qué otra cosa puedo decir? Que estoy muriendo lentamente de soledad y remordimiento, que hay noches en las que me despierto gritando porque en mis sueños veo la cara de Roberto mirándome con esos ojos que una vez amé y que al final aprendí a temer. Mi rutina es tan predecible que podría programar un reloj con ella, levantarme a las 5, café a las 5:15, mirar las noticias que solo hablan de tragedias que hacen que la mía parezca insignificante, salir a caminar al parque a las 7 donde los otros ancianos hacen ejercicios que simulan retrasar lo inevitable, volver a casa a las 8:30, limpiar una casa que ya está limpia porque ¿qué más puedo hacer con el tiempo que me queda? Almorzar sola frente al televisor viendo programas de cocina preparando comidas que nunca haré, la siesta obligatoria de la tarde porque el cuerpo ya no aguanta estar despierto todo el día, despertar a las 4 con esa desorientación que te hace olvidar por un segundo quién eres o dónde estás, cenar algo simple porque cocinar para uno solo es un recordatorio constante de que nadie más va a sentarse a esa mesa, ver más televisión hasta que los ojos se cierren solos, y volver a empezar al día siguiente. Antes de seguir contándote lo que pasó,
lo que cambió todo para siempre. Asegúrate de estar suscrito a este canal, activa la campanita porque historias como esta necesitan ser escuchadas, y al final cuando sepas toda la verdad cuéntame en los comentarios qué sentiste, si alguna vez has vivido algo similar, o si simplemente necesitas desahogarte, estoy aquí para escucharte. Ahora sí déjame llevarte al principio. A ese tiempo cuando yo era otra persona completamente diferente, cuando todavía creía en el amor eterno y en las promesas que se hacen frente al altar y en que las personas buenas reciben cosas buenas y las malas reciben su merecido. Qué ingenua fui, qué terriblemente ingenua. Tenía 23 años cuando conocí a Roberto en una fiesta de fin de año organizada por mi prima Elena. Yo acababa de terminar la carrera de enfermería y estaba llena de esos sueños tontos que tienen las chicas jóvenes que todavía no han sido golpeadas por la realidad. Quería salvar vidas y formar una familia y vivir en una casa con jardín donde mis hijos pudieran jugar seguros y felices. Roberto tenía 28 y trabajaba como ingeniero en una empresa constructora. Era guapo de esa manera clásica que hace que las madres aprueben inmediatamente. Pelo oscuro siempre bien peinado, ojos color miel que brillaban cuando sonreía, una mandíbula fuerte que le daba un aire de confiabilidad, vestía siempre impecable con camisas planchadas y zapatos lustrados. Y cuando me pidió bailar esa noche de diciembre con la música de salsa sonando y las luces de colores girando sobre nuestras cabezas, sentí que el mundo se detenía solo para nosotros. Nos casamos 8 meses después en una ceremonia pequeña pero hermosa en la iglesia del barrio donde crecí. Mi madre lloró de felicidad porque finalmente su hija mayor había encontrado un buen hombre. Mi padre le dio la mano a Roberto con esa seriedad que usan los padres cuando entregan a sus hijas y le dijo que me cuidara como si fuera de cristal. Roberto prometió que lo haría y en ese momento yo le creí con cada fibra de mi ser. Bailamos nuestro primer baile como esposos al son de una canción de Armando Manzanero que hablaba de amor eterno y yo recuerdo haber pensado que así se sentía la felicidad completa, como si todos los problemas del mundo se hubieran disuelto y solo quedáramos nosotros dos en una burbuja perfecta que nada podría romper. Nos mudamos a un apartamento pequeño en un edificio de clase media, 2 habitaciones con una cocina diminuta y un balcón desde donde se veía el parque. No era gran cosa, pero para mí era el palacio más hermoso del mundo porque era nuestro. Decoré cada rincón con ese amor obsesivo que tienen las recién casadas, cortinas hechas a mano, cojines bordados, fotografías enmarcadas de nuestra boda colgadas en la sala. Y Roberto llegaba cada noche del trabajo y me abrazaba por la espalda mientras yo cocinaba y me susurraba al oído que era el hombre más afortunado del mundo por tenerme. Daniela nació 2 años después de la boda, un bebé perfecto con los ojos de su padre y mi nariz respingada. Roberto lloraba de emoción cuando la sostuvo por primera vez en el hospital, sus manos enormes temblando mientras acunaba ese pequeño bulto envuelto en una manta rosada, y me dijo que ahora sí teníamos todo lo que necesitábamos para ser felices. Una familia completa, un hogar lleno de amor, un futuro brillante por delante. Los primeros años fueron exactamente como los había imaginado. Roberto ascendía en su trabajo ganando más dinero que nos permitió mudarnos a una casa más grande con jardín donde Daniela podía correr y jugar. Yo trabajaba turnos de noche en el hospital para contribuir a los gastos, pero también porque amaba mi trabajo. Amaba la sensación de ayudar a las personas en sus momentos más vulnerables, de sostener la mano de alguien que tenía miedo, de ser la voz calmada en medio del caos. Los domingos eran sagrados. Desayunábamos juntos los 3 en la mesa del jardín con panqueques que yo hacía desde cero y jugo de naranja recién exprimido. Roberto leía el periódico mientras Daniela coloreaba en sus libros, y yo me sentaba ahí mirándolos pensando que no podía pedir nada más a la vida porque ya lo tenía todo. Pero como dice el dicho, cuando algo parece demasiado bueno para ser verdad probablemente lo es, y las primeras grietas comenzaron a aparecer tan sutilmente que al principio no las vi o quizás no quise verlas porque reconocerlas significaría admitir que mi mundo perfecto no era tan perfecto después de todo. Roberto empezó a llegar más tarde del trabajo. Primero fueron 15 minutos que se convirtieron en media hora que se convirtieron en 2 horas, siempre con excusas perfectamente razonables, un proyecto importante, una reunión que se extendió, tráfico horrible, y yo asentía y calentaba su cena y no hacía preguntas porque las esposas buenas confían en sus maridos. Las esposas buenas no son controladoras ni celosas ni paranoicas. Empezó a viajar más seguido, viajes de negocios a otras ciudades que duraban 3 o 4 días. Me llamaba todas las noches desde el hotel, pero las conversaciones se volvieron cada vez más cortas, más mecánicas. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú bien? Y Daniela, bien, dale un beso de mi parte, nos vemos pronto.
Y yo colgaba el teléfono con una sensación extraña en el estómago que no podía nombrar, pero que me mantenía despierta hasta altas horas de la madrugada mirando el techo y preguntándome qué estaba pasando. El dinero empezó a desaparecer de maneras que no podía explicar. Pequeñas cantidades al principio que yo atribuía a gastos olvidados o errores en el banco, pero luego fueron cantidades más grandes que hacían que nuestra cuenta de ahorros disminuyera mes tras mes. Cuando le preguntaba a Roberto al respecto se ponía a la defensiva. Me decía que no me preocupara por el dinero, que ese era su trabajo, que yo me encargara de la casa y de Daniela y lo dejara a él manejar las finanzas. Su tono era cortante de una manera que nunca había sido antes, y yo retrocedía asustada de esta nueva versión de mi esposo que no reconocía. Una noche encontré un recibo en el bolsillo de su pantalón cuando estaba lavando la ropa. Era de un restaurante caro en el centro de la ciudad. La fecha coincidía con uno de sus supuestos viajes de negocios, pero el restaurante estaba aquí en nuestra ciudad. El recibo mostraba 2 platos principales, 2 copas de vino, un postre para compartir. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos mientras sostenía ese pedazo de papel con manos temblorosas. Traté de encontrar una explicación lógica. Tal vez había vuelto temprano del viaje y había olvidado decirme. Tal vez había llevado a un cliente a cenar. Tal vez. Pero en el fondo sabía que estaba mintiendo a mí misma porque la verdad era demasiado dolorosa para enfrentarla. Empecé a observarlo más cuidadosamente, a notar cosas que antes pasaba por alto, como revisaba su teléfono constantemente con una sonrisa que yo no había provocado, como se duchaba apenas llegaba a casa como si quisiera lavar algo de su piel, como su ropa olía a un perfume que no era el mío, un aroma dulce y floral que me hacía sentir náuseas, como había cambiado su contraseña del teléfono sin decirme nada cuando antes compartíamos todo sin secretos. Una tarde mientras Daniela estaba a la escuela y yo tenía el día libre decidí hacer algo que nunca había hecho, algo que me hacía sentir sucia y desesperada pero que no podía evitar. Revisé sus cosas, abrí los cajones de su escritorio con manos temblorosas esperando no encontrar nada pero al mismo tiempo sabiendo que encontraría algo, y ahí estaban, escondidos bajo una pila de documentos de trabajo. Había fotografías de Roberto con una mujer que no era yo, una mujer joven y hermosa con pelo largo y oscuro, sonriendo a la cámara con la confianza de alguien que no sabe que está destruyendo una familia. En las fotos estaban abrazados, besándose, mirándose con esa intensidad que yo recordaba de nuestros primeros años juntos. Había también recibos de hoteles, mensajes impresos llenos de palabras de amor que alguna vez habían sido solo para mí. Mi amor, mi vida, no puedo esperar a verte otra vez. Cada palabra era una puñalada en el pecho y yo me senté en el suelo de su oficina llorando tan fuerte que pensé que me ahogaría en mis propias lágrimas. Esa noche cuando Roberto llegó a casa yo estaba sentada en la sala esperándolo. Había puesto todas las fotografías y recibos sobre la mesa de centro. Daniela estaba durmiendo en su habitación ajena que su mundo estaba a punto de explotar en 1000 pedazos. Cuando Roberto entró y vio lo que había sobre la mesa su cara pasó por una serie de expresiones, sorpresa, miedo, y finalmente una fría resignación como si hubiera estado esperando este momento. Se sentó frente a mí sin decir nada durante lo que pareció una eternidad. El silencio entre nosotros era tan denso que podía sentirlo presionando contra mi piel. Finalmente hablé con una voz que no reconocí como mía, una voz pequeña y rota. ¿Cuánto tiempo?, le pregunté, y él respondió sin mirarme a los ojos. 2 años, 2 años, repetí como un eco. 2 años mientras yo trabajaba y cuidaba de nuestra hija y mantenía esta casa y creía en nosotros. 2 años mientras tú me mentías cada día mirándome a la cara y diciéndome que me amabas. Le pregunté quién era ella y me dijo su nombre, Mónica. Trabajaba en su oficina, era su asistente. Qué cliché, pensé con una risa histérica que sonó más como un sollozo. El jefe que se enamora de su asistente joven y bonita. Le pregunté si la amaba y hubo una pausa demasiado larga antes de que respondiera. No lo sé, dijo. Y esas 3 palabras dolieron más que si hubiera dicho que sí porque significaban que había arriesgado todo lo que teníamos por algo que ni siquiera estaba seguro de querer. Le pregunté qué íbamos a hacer ahora y él se encogió de hombros con una indiferencia que me hizo querer gritar. No lo sé, repitió. Esas parecían ser las únicas palabras que podía decir esa noche. Le dije que teníamos una hija que nos necesitaba a ambos, que teníamos una vida juntos, que habíamos hecho votos frente a Dios y nuestra familia. Y él finalmente me miró con unos ojos tan fríos que me hicieron sentir como si estuviera mirando a un extraño. Tal vez deberíamos separarnos, dijo, tal vez. Esto ya no funciona. Y yo sentí como si me hubieran arrancado el corazón del pecho con las manos desnudas. ¿Cómo podía decir eso tan fácilmente?
Como podía tirar años de matrimonio a la basura como si no significaran nada, le supliqué que lo intentáramos de nuevo, que fuéramos a terapia, que peleáramos por nuestra familia, pero él ya había tomado su decisión. Podía verlo en la forma en que evitaba mi mirada, en la forma en que sus hombros estaban tensas como si estuviera listo para huir en cualquier momento. Los siguientes meses fueron un infierno viviente. Roberto se mudó al apartamento de Mónica, pero seguía viniendo a la casa para ver a Daniela. Yo tenía que verlo llegar y sonreír y fingir que todo estaba bien por el bien de nuestra hija que no entendía por qué papá ya no vivía con nosotros. Tenía que escucharlo hablar por teléfono con ella en voz baja, pensando que yo no podía oír. Tenía que ver cómo se arreglaba más de lo que nunca se había arreglado para mí. Tenía que dormir sola en una cama que todavía olía a él. Tenía que explicarle a mi familia y amigos que nos estábamos separando sin entrar en detalles porque la vergüenza era demasiado grande para compartirla. El dinero se volvió un problema real. Roberto pagaba lo mínimo de manutención y yo tenía que trabajar dobles turnos en el hospital para cubrir los gastos. Llegaba a casa exhausta física y emocionalmente para encontrar a Daniela que me preguntaba cuándo papá volvería a casa y yo no tenía respuesta para darle. Empecé a tomar pastillas para dormir porque mis pensamientos no me dejaban descansar. Mi mente era una rueda de hámster que giraba y giraba repasando cada momento de nuestro matrimonio. Buscando señales que había perdido, preguntándome qué había hecho mal, en qué momento dejé de ser suficiente para él, por qué no fui capaz de mantener a mi familia unida. Fue entonces cuando empecé a tener los sueños tan vívidos que cuando despertaba no estaba segura de que era real y que no. En los sueños yo mataba a Roberto de diferentes maneras. A veces lo empujaba por las escaleras, a veces ponía algo en su comida, a veces simplemente desaparecía y yo me despertaba con un alivio horrible porque en el sueño finalmente estaba libre de él. Pero luego la realidad me golpeaba y él seguía vivo y yo seguía atrapada en este limbo de no estar casada pero tampoco divorciada, de no tenerlo pero tampoco poder dejarlo ir completamente por Daniela. Una noche particular tuve un sueño más real que todos los demás. Soñé que Roberto moría en un accidente automovilístico, vi el auto destrozado, vi su cuerpo sin vida, vi el funeral, vi el cheque del seguro de vida por 20 millones de pesos, vi cómo mi vida mejoraba financieramente, cómo podía darle a Daniela todo lo que necesitaba, cómo finalmente estaba libre para empezar de nuevo. Y cuando desperté de ese sueño había una parte de mí que deseaba que fuera real, que deseaba que él muriera, para que todo este dolor terminara. Y ese deseo me aterrorizó porque nunca antes había sido el tipo de persona que deseaba la muerte de alguien, ni siquiera de alguien que me había hecho tanto daño. Pero entonces algo extraño empezó a suceder. Los sueños se volvieron más frecuentes y más detallados. Cada noche vivía una versión ligeramente diferente de la muerte de Roberto, y cada mañana despertaba más confundida sobre que era real. Empecé a perder el sentido del tiempo. Había días en los que no estaba segura si Roberto había venido a ver a Daniela o si lo había soñado. Había momentos en los que marcaba su número de teléfono y me sorprendía cuando él contestaba porque en mi mente ya estaba muerto. Mis compañeros de trabajo en el hospital empezaron a notar que algo andaba mal. Cometía errores pequeños, olvidaba cosas, me quedaba mirando al vacío en medio de una conversación. Mi supervisora me llamó a su oficina y me sugirió que tomara un tiempo libre, que buscara ayuda, que claramente estaba pasando por algo difícil. Pero yo rechacé su oferta porque trabajar era lo único que me mantenía cuerda, lo único que me daba un propósito más allá de ser la esposa abandonada y la madre que no podía mantener a su familia unida. Y entonces una mañana desperté y Daniela estaba gritando. Papá murió en un accidente, gritaba con lágrimas corriendo por su cara. El seguro de 20 millones, finalmente es nuestro. Y yo me senté en la cama completamente desorientada porque esto era exactamente como mis sueños. Cada detalle era idéntico. Y por un momento no supe si estaba despierta o dormida. Daniela seguía llorando y hablando sobre el funeral y los arreglos y el dinero. Y yo me levanté como en trance y fui al teléfono y llamé a la oficina de Roberto y me dijeron que sí, que había habido un terrible accidente, que lo sentían mucho. Y yo colgué el teléfono y me senté en el suelo tratando de procesar lo que acababa de pasar. Había deseado tanto su muerte que ahora que había sucedido no podía creer que fuera real. Sentía una mezcla horrible de alivio y culpa. Alivio porque finalmente estaba libre y culpa porque qué tipo de persona se siente aliviada por la muerte de alguien que una vez amó. El funeral fue exactamente como en mis sueños. La misma iglesia, las mismas flores, la misma gente diciendo las mismas cosas. Lo sentimos tanto. Era tan joven. ¡Qué tragedia! Y yo estaba ahí vestida de negro sosteniendo la mano de Daniela y sintiendo como si estuviera actuando en una obra de teatro que había ensayado 100 veces.
Mónica estaba ahí también llorando dramáticamente como si tuviera derecho a estar de luto cuando ella había sido la que destruyó nuestro matrimonio. Quise gritarle que se fuera, que no tenía derecho a estar ahí, pero me mantuve callada porque eso es lo que se espera de las viudas, que sean dignas y controladas y no hagan escenas. El cheque del seguro llegó unas semanas después, 20 millones de pesos como había soñado. Lo miré durante horas sin poder creer que fuera real. Este dinero cambiaba todo. Podía pagar la casa completamente, podía darle a Daniela la mejor educación, podía dejar de trabajar turnos dobles, podía finalmente respirar sin preocuparme por cómo iba a pagar la siguiente factura. Pero cada vez que miraba ese cheque sentía como si estuviera manchado con sangre, como si al cobrarlo estuviera admitiendo que me alegraba de que Roberto estuviera muerto, y tal vez en algún nivel oscuro y retorcido sí me alegraba porque finalmente podía seguir adelante con mi vida. Los años pasaron y me acostumbré a mi nueva realidad, usé el dinero sabiamente, invertí la mayor parte y viví modestamente de los intereses. Daniela creció y fue a la universidad y se casó y tuvo sus propios hijos. Yo envejecí sola en esa casa que ahora era completamente mía. Hice amigos en el parque donde caminaba, me uní a un club de lectura. Me mantuve ocupada para no pensar demasiado en el pasado, pero los sueños nunca se detuvieron completamente. Todavía soñaba con Roberto, a veces estaba vivo y me preguntaba por qué había fingido su muerte. A veces estaba muerto y me acusaba de haberlo matado, y yo siempre despertaba confundida y asustada sin saber que era real. 20 años pasaron así, 20 años de vivir con esta verdad ambigua, de no saber si realmente había deseado su muerte tan fuertemente que de alguna manera lo había hecho realidad, o si simplemente había sido una coincidencia horrible que mis sueños hubieran predicho su accidente. 20 años de cargar con esta culpa que nunca podía compartir con nadie, porque ¿cómo explicas que soñaste con la muerte de alguien y luego sucedió exactamente como lo soñaste? Y entonces una mañana hace 6 meses desperté de un sueño particularmente vívido. En el sueño Roberto estaba vivo, estaba sentado en nuestra sala, y me decía que todo había sido una mentira, que nunca había muerto, que había fingido su muerte para escapar de mí, y cuando desperté de ese sueño algo se rompió dentro de mí. Algo que había estado agrietado durante 20 años finalmente se hizo añicos. Me levanté de la cama temblando y fui a esa habitación cerrada en el segundo piso, la habitación que no había abierto en 2 décadas. Saqué la llave de su escondite y abrí la puerta. El aire que salió era rancio y lleno de polvo. Las cosas de Roberto estaban exactamente donde las había dejado. Su ropa todavía colgaba en el armario. Sus libros todavía estaban en los estantes. Su escritorio todavía tenía papeles esparcidos sobre la superficie. Y empecé a buscar sin saber exactamente qué estaba buscando, pero sabiendo que tenía que encontrar algo. Algo que me dijera la verdad sobre lo que realmente había pasado. Encontré una caja escondida en el fondo del armario. Una caja que nunca había visto antes. La abrí con manos temblorosas y dentro había documentos. Documentos que no tenían sentido al principio, pero que lentamente empezaron a formar un patrón horrible. Había pólizas de seguro, múltiples pólizas de seguro, no solo la que yo conocía sino otras más. Pólizas a nombre de diferentes mujeres. Y todas tenían la misma fecha de vencimiento. Todas pagaban en caso de muerte accidental. Había también fotografías de otras mujeres. No solo Mónica sino 5 o 6 mujeres diferentes. Todas jóvenes y hermosas, y en la parte posterior de cada fotografía había fechas y números que parecían ser cantidades de dinero. Mi mente trataba de procesar lo que estaba viendo, trataba de entender qué significaba todo esto, y lentamente horriblemente la verdad empezó a revelarse. Roberto había estado estafando a múltiples mujeres, había sacado pólizas de seguro usando sus nombres, había planeado fingir su muerte para cobrar todos esos seguros. Yo no era la única víctima, era solo una de muchas. Y el accidente que yo había creído real, el accidente que había cambiado mi vida, probablemente nunca había sucedido. Seguí buscando frenéticamente y encontré más pruebas. Había pasaportes falsos con la foto de Roberto pero con diferentes nombres. Había extractos bancarios de cuentas en otros países. Había un plan detallado escrito a mano sobre cómo fingir su muerte de manera convincente, cómo asegurarse de que el cuerpo nunca fuera encontrado o identificado correctamente, cómo cobrar los seguros sin levantar sospechas. Y me di cuenta con un horror creciente que Roberto había orquestado todo, había planeado su falsa muerte meticulosamente, había usado mi dolor y mi desesperación, había aprovechado mis sueños y mi confusión mental, había sabido exactamente cómo manipularme para que yo creyera que él estaba muerto cuando en realidad estaba vivo en algún lugar del mundo viviendo con el dinero que había robado de mí y de todas esas otras mujeres.
Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies, como si todo en lo que había basado mi vida durante los últimos 20 años fuera una mentira. No había matado a Roberto ni siquiera en mis sueños. Él había fingido su muerte y me había dejado cargar con la culpa y la confusión. Había usado mi amor y mi dolor como armas contra mí, y yo había caído en su trampa completamente. Había vivido 20 años creyendo que era una especie de asesina por deseo cuando en realidad era solo otra víctima de un hombre que no tenía escrúpulos. Bajé las escaleras con la caja de pruebas temblando de rabia y dolor. Me senté en la sala donde habíamos tenido tantas conversaciones, donde habíamos celebrado cumpleaños y navidades, donde habíamos construido una vida que resultó ser completamente falsa, y empecé a llorar, pero no eran lágrimas de tristeza sino de rabia, rabia por haber sido tan estúpida, por haber creído en él, por haber desperdiciado 20 años de mi vida viviendo en una mentira, rabia por todas las noches que había pasado sin dormir preguntándome si era una mala persona por desear su muerte cuando él había estado vivo todo el tiempo riéndose de mí. Llamé a Daniela y le dije que viniera inmediatamente, que había algo que necesitaba ver. Cuando llegó y le mostré las pruebas su cara pasó por las mismas expresiones que la mía había pasado, incredulidad, shock, horror, rabia. Me preguntó qué íbamos a hacer y yo no tenía respuesta porque qué podíamos hacer. Habían pasado 20 años. Las pólizas de seguro habían sido cobradas legalmente. Roberto probablemente estaba en otro país con otra identidad. Las autoridades nunca nos creerían sin un cuerpo, sin pruebas más concretas, sin algo más que documentos viejos y fotografías. Pero yo no podía dejar las cosas así, no podía simplemente aceptar que él había ganado, que había destruido mi vida y se había salido con la suya. Contraté a un investigador privado con parte del dinero del seguro. La ironía no se me escapaba, estaba usando su propio dinero robado para encontrarlo. El investigador trabajó durante meses siguiendo pistas frías y rastros que llevaban a callejones sin salida, pero finalmente encontró algo, una cuenta bancaria en las Islas Caimán que todavía estaba activa, transacciones recientes que sugerían que alguien estaba viviendo cómodamente con el dinero robado, y luego una fotografía tomada por una cámara de seguridad en un banco en México, y ahí estaba él, Roberto, 20 años mayor pero definitivamente él, vivo y bien y probablemente sin un solo pensamiento sobre las vidas que había destruido. El investigador me dio una dirección en Playa del Carmen, un condominio de lujo frente al mar, y yo tomé una decisión, iba a confrontarlo, iba a mirarlo a los ojos y exigir respuestas. Daniela quiso venir conmigo pero le dije que esto era algo que tenía que hacer sola. Compré un boleto de avión y una semana después estaba parada frente a ese condominio con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que explotaría. Toqué el timbre y esperé, y cuando la puerta se abrió ahí estaba él, Roberto, con el pelo completamente blanco ahora y algunas arrugas alrededor de los ojos pero definitivamente él. Nos miramos durante lo que pareció una eternidad, vi sorpresa en su cara, luego miedo, luego una especie de resignación cansada, dijo mi nombre como una pregunta, como si no pudiera creer que yo estuviera ahí, y yo empujé la puerta y entré sin esperar invitación. Su apartamento era exactamente lo que esperarías de alguien que había robado millones, muebles caros, vista al mar, obras de arte en las paredes, y sentí una rabia tan intensa que tuve que apretar los puños para no golpearlo. ¿Cómo te atreves?, le dije. ¿Cómo te atreves a vivir así mientras yo pasé 20 años creyendo que eras muerto? Creyendo que yo había deseado tu muerte, cargando con esa culpa. Él se sentó lentamente en el sofá como si sus piernas no pudieran sostenerlo, no dijo nada al principio. Solo me miró con esos